Bienvenido. Muchas gracias, Fonseca. Hace creo que más de un año y medio que no estaba en el piso, sí. Y ha sido un gusto volver a ver a la gente del canal, sí, porque señor. La virtualidad obviamente es un paliativo, pero no resuelve todo, ¿no? Por supuesto. Bueno, pero vamos a nuestro tema. Digo antes que estamos en plena campaña electoral y casi todas las discusiones tienen naturalmente un componente que tiene que ver con las elecciones, con las PASO primero y con la elección posterior en noviembre. Y por estos días vemos que el ministro Guzmán abandonó un poco aquella posición más vale de técnico, de persona que trata de ser objetivo, y se involucró. Y se involucró criticando al gobierno anterior, hablando sobre el tema de la deuda que vos mencionabas. De esto me gustaría decir una cosa. Si uno mira la deuda pública en Argentina, la deuda pública desde 2010-2011 empezó a crecer. Sí. Es decir, Macri no puede decir no endeudé porque endeudó. Cristina tampoco puede decir eso y tampoco lo puede decir Fernández porque de hecho, aunque hay un relato que habla del desendeudamiento, de hecho Argentina tiene hoy más deuda que la que tenía cuando asumió el presidente. Para colmo de eso, y después vamos a hacer una observación, la estrategia del gobierno es de tratar de pasar a deuda en pesos y ha colocado muchísimos títulos. Ya vamos a hacer una referencia a la última licitación que hubo de letras. Pero digo, el dato dice de que este gobierno le puede echar la culpa al gobierno anterior, el gobierno anterior le puede echar la culpa al gobierno de Cristina. ¿Por qué? Bueno, porque cuando uno tiene déficit en el sector público, de alguna forma lo tiene que financiar y lo va a financiar o emitiendo o endeudándose, no hay otra opción. El gobierno de Fernández tuvo durante los primeros meses de este año una mejora en el déficit, es decir, se redujo el déficit, pero ya lo dijimos en un programa anterior, eso fue mérito de que hubo más impuestos y que la inflación, sobre todo, en realidad, en términos reales, le licuó parte del gasto. Claro. Y por supuesto allí las consecuencias fueron sobre los asalariados, sobre los jubilados, sobre quienes perciben esos ingresos. Pero voy a dar 5 puntos, datos específicos. El primero tiene que ver con la inflación. El gobierno dice, bueno, la inflación está bajando. Y parece ser que este mes las consultoras privadas están diciendo que es probable que se perfore el piso del 3%, es decir, que esté por debajo del 3%. Además, Martín Guzmán la semana pasada en una nota dijo que va a ser menor la inflación correspondiente a este mes que la correspondiente a julio. En julio fue 3 puntos, entonces se espera que sea menos de 3. Pero acá habría que señalar un par de cosas. Hace 10 meses que Argentina tiene inflación de más del 3%. Sí. Y en realidad el descenso, que fue de aquel 4,8 de marzo, después fue 4,1 y después fue bajando hasta llegar al 3%, en realidad lleva 5 meses, digamos, bajando, pero la mayoría de los analistas dicen que este mes puede perforar el piso del 3, pero que nada garantiza que no vuelva a subir al 3 los meses siguientes, porque hay un rubro que tiene un componente que preocupa mucho al gobierno y que es el componente que más castiga a los sectores más desfavorecidos, que es alimentos y bebidas. Claro. Que allí aparece que es muy complicada la evolución de los precios. Entonces, yo tengo la impresión que el gobierno, viendo las elecciones, está insistiendo mucho más en discutir el tema de la deuda y decir que Macri se endeudó mucho, que en decir de que va a tener éxito con el tema de la inflación. Y sobre todo con una promesa que hizo el gobierno, que es que este año, y la repitió el ministro hace no mucho tiempo, que este año los salarios le iban a ganar a la inflación. Si uno mira qué es lo que ha pasado objetivamente, digo, simplemente el dato, de junio del 2020 contra junio de 2021, la inflación fue 50% aproximadamente. Sí. Los salarios oficiales, los salarios formales, crecieron 40%. Claro. Es decir, que lo más probable es que llegue a la elección sin cumplir con aquella promesa. Bueno, se llega a esta elección con el salario
el peor salario en dólares, 549 dólares. Claro. Un salario que obviamente está lejos seguramente de lo que el gobierno querría, pero claramente a mí me parece que el tema de la inflación lo va a seguir preocupando todavía por todo el año al gobierno. Ese es un punto que a mí me parece que es importante. El otro punto que quería señalar es una noticia de hace horas y que seguramente esta noche, cuando el programa salga al aire, va a haber ya reacciones del sector agropecuario. Claro. Es decir, se prorrogó aquella restricción que dice, bueno, las exportaciones no pueden ser superiores al 50% de lo que habían sido en el periodo julio-diciembre del 2020. Le atribuyen a Máximo Kirchner. Y hay una versión que dicen que el secretario de Agricultura o el ministro de Agricultura se equivocó con el WhatsApp y que aparentemente Kirchner tendría que ver con eso. Bueno, el gobierno dice, y lo dijo Culfas, que la restricción funcionó un poco. En realidad, lo que dicen los sectores afectados es que esto ha significado una pérdida como de $1.000 millones para Argentina en exportaciones, y yo diría que lo más preocupante es que se pierdan mercados por incumplimientos, ¿no es cierto? Casi seguro va a haber una reacción del sector agropecuario, alguna medida, cese de comercialización, alguna de esas cuestiones. Es decir, el gobierno está dispuesto, tomó la decisión de ir a las elecciones confrontando con el campo, pensando que la medida está frenando un poco la inflación. Porque digámoslo, el 3% del mes pasado fue un 3% de inflación que se obtuvo pisando las tarifas, controlando precios, pisando el tipo de cambio y tratando entonces de llegar, como lo hemos dicho en otro programa, con la economía un poco más tranquilizada, diría Guzmán, ¿no? Eso que yo digo, el plan lexotanil, tratando de calmar un poco. El tercer punto, que tiene que ver con las posibilidades de cómo va a llegar y sobre todo cómo va a seguir después de las elecciones, tiene que ver con el financiamiento del sector público. La intención de Guzmán era tratar de reducir al mínimo la asistencia del Banco Central. Sin embargo, el día viernes y ayer hubo licitaciones de letra que por primera vez el gobierno no pudo, refinanciar, rollovear le llaman en el argot, es decir, hacer rollover con esas deudas, no alcanzó lo que logró colocar a lo que vencía, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que entonces el Banco Central lo va a tener que asistir, claro, por la parte que no ha logrado. Y eso genera expectativas y genera presiones que por algún lado siempre se filtran, o se van por el lado de los precios, se van por el lado del tipo de cambio. Claro, de manera tal que ahí el gobierno tiene un problema, a pesar de que trata de ponerle estas letras a los bancos. Hay 3 entidades que participan en una cosa que se diseñó con la ayuda del Fondo Monetario Internacional, que es ese programa que le llaman creadores de mercado, es decir, tratando de regenerar un mercado de capitales, creadores de mercado de capital. Bueno, y vamos por último a lo del dólar. El tipo de cambio da la impresión que desde el punto de vista de la disponibilidad de dólares que el gobierno necesita para lo que son las importaciones, que aumentaron bastante, da la impresión que va a llegar bien después de los 4.300 millones de dólares que el Fondo Monetario le acreditó por la distribución de derechos especiales de giro. Y bueno, las reservas están en 46.000 millones, y aunque las reservas netas nunca se conocen bien, pero uno podría decir, bueno, netas de libre disponibilidad seguramente que debe haber cerca de 10.000 millones, y como tenemos por delante 3 meses y medio o 4 meses, lo más probable es que llegue sin problema. De todos modos, recordemos que cada vez que hay una situación electoral, hay quienes van al mercado cambiario pensando de que va a haber una modificación del tipo de cambio. Hoy alguien me preguntaba, pero bueno, el gobierno dice que no se va a modificar el tipo de cambio significativamente. Sí, Guzmán dijo una cosa, yo creo que equivocada. Dijo, la inflación este año va a ser más del 29%. Todos sabemos que va a estar más cerca del 50 que del 40. Pero dijo, pero el tipo de cambio va a llegar a 102 en diciembre. Y ese tipo de cambio está calculado con una inflación del 29, devaluándolo un poquito menos del 29 al peso. Entonces, ¿qué es lo que digo? Seguramente quienes piensan que va a haber una modificación del tipo de cambio tienen tanta razón como los del gobierno, que no pueden decir otra cosa que no esperamos una devaluación. Obviamente los funcionarios tienen que decir eso, pero a mí me da la impresión que el mercado, a medida que se acerque el fecha de las PASO y después de las elecciones generales, y dependiendo obviamente también del resultado de las PASO,
Vuelvo a decir lo que ya dije a comienzos de año, no deberíamos sorprendernos de tener algunas sorpresas en el mercado cambiario, así alguna sorpresa con el tipo de cambio, con el valor del dólar. En síntesis, ¿Tomada por el gobierno o empujado por el mercado? yo creo que empujada por el mercado. El gobierno lo tiene que mantener pisado porque el principal fracaso del gobierno es la inflación. Claro. La inflación ha hecho caer los salarios y aunque el gobierno inyecte recursos, ponga planes de financiación y demás, la caída del poder de compra puede atentar contra el objetivo que el gobierno tiene, que era llegar al momento de las elecciones con la economía recuperándose. Desburrame. Septiembre. ¿Prepagas? ¿Luz? ¿Gas? ¿Qué más? Creo que tiene, se mueve todo. Claro, y seguramente eso es lo que dicen los analistas que siguen el tema de precio y que hacen estimaciones. Dicen, bueno, puede ser que agosto esté abajo del 3. Ahora septiembre, con estos datos, seguramente va a volver a subir arriba del 3. Alfredo, bienvenido nuevamente. Bueno, muchas Así gracias. que, bueno, nos volveremos a encontrar la semana que viene. Seguramente. ¿Eh?